Bueno, saludos a todos. Estamos aquí en el podcast Voces de Éxito y tenemos una invitada especial, la doctora Helen, que está aquí para compartir su experiencia acerca de ese proceso que sabemos que tenemos que pasar como doctores una vez que llegamos a este país y una vez que ya es admitida. Y esta vez fue admitida en la Universidad de Boston y ella va a contar su experiencia. Bueno, Helen, preséntate, háblanos de ti, cuéntanos un poco para que los doctores que están escuchando te conozcan. Bueno, mi nombre es Helen Torres. Yo me gradué en Cuba en el 2017, en una ciudad que se llama Camagüey. Hice el IMBDE en el 2023 y en el 2026, no, en el 2025 fui aceptada en el programa de Goldman School of Dental Medicine en Boston University. Oh, perfecto. Y bueno, Helen, hay una cosa muy importante que cuando estamos en ese proceso de reválida, muchos doctores empiezan a buscar para ver por qué camino irse. Entonces ahí es donde viene que muchas veces se preguntan cuál es la diferencia entre ADEA CAPI y ADEA Paz para poder saber de forma centralizada qué nosotros vamos a elegir, si un programa de ADEA CAPI o un programa de ADEA Paz. Ya que pasaste por ese proceso de investigación, ¿tú podrías explicarnos cuál sería la diferencia entre uno y el otro? Para revalidar tenemos dos opciones. Ir a la escuela y entrar a un programa que se llama Advanced Standing, un programa especial que crean las universidades aquí para incorporar a los doctores internacionales en tercer año de la carrera o algunos en segundo año. Y la otra opción es hacer una residencia. Las más comunes es hacer un GPR o un AEGD. Esas opciones las podemos ver en esas dos plataformas. ADEA CAPI se encarga de los Advanced Standing y ADEA Paz se encarga de las aplicaciones para la residencia. O pe- ¿Cómo me decidí? Eh, yo estaba clara, yo me gradué en el 2017 y trabajé muy poco en Cuba, entonces yo sí estaba clara de que necesitaba volver a la escuela. Igual trabajando de asistente, trabajando de higienista, vi que hay mucha tecnología en este país de la cual yo desconocía. Todos los escáneres, toda la tecnología digital, que todo es la radiografía digital, las historias clínicas en la computadora. Siento que en Cuba pues estamos un poco atrasados en ese tema y pues enseguida yo comprendí que tenía que ir a un Advanced Standing, que es volver a la escuela desde tercer año. Tu título en Cuba se revalida aquí como 2 años de la carrera. Entonces tú vas a terminar tercer y cuarto año en una escuela en Estados Unidos. Esa es la diferencia. Si tú crees que eres un doctor que ya tiene suficiente experiencia, que quisieras ir directo a la especialidad, pues aplicas a DEA Paz. Y si crees que no vas a cerrarte puertas, que vas a aplicar a todas las oportunidades que tengas, pues aplica a los dos programas. Creo que aunque empieces en una especialidad, igual te van a enseñar de cero, igual vas a aprender, los profesores te van a ayudar para que ganes en experiencia. Es decir, que al mismo tiempo podemos aplicar a los dos tipos de programas. Sí. En marzo habrá de ACAPI y en mayo habrá de APAS. Perfecto. Eso sería como, si tengo experiencia, por ejemplo, como especialista, aplico a un programa de especialidad, pero también puedo aplicar hacia el otro para tener mayores oportunidades. Yo apliqué a Loma Linda y Loma Linda pidió una carta de un clero, de un pastor, y yo no tenía eso. Y si yo hubiera leído primero los requisitos de la universidad, no hubiera gastado el dinero en esa aplicación. Y hay otra universidad que se llama Western University. Esa universidad, en vez de pedir las notas por Easy, las pide por West. Yo tampoco tenía las notas por West y gasté el dinero en vano. Entonces, de las otras 10 restantes, me llamó Alabama, me llamó Kansas, Missouri, eh, Boston, Nova, creo que ya, sí. Bueno, y de todas esas oportunidades que tuviste, porque tuviste varias oportunidades, ¿qué hizo que finalmente tú te decidieras por Boston University? Bueno, yo fui la primera entrevista que hice fue a Alabama. Alabama fue una de las primeras en llamarme para hacer el bench test. Ellos hacen el bench en mayo, soy de las primeras universidades que empieza a llamar. Fui a Alabama, hice mi bench test, lo pasé y ellos hacen primero el bench y después un mes después te hacen la entrevista por Zoom. Entonces, después que pasé el bench test, yo fui a la entrevista de Boston. No fui porque es por Zoom, hice la entrevista de Boston.
Entonces, antes de hacer la otra entrevista de Alabama, yo fui aceptada en Boston University. Entonces, lo que más me hizo decidirme por Boston University es porque yo tenía amistades en Boston. Siento que esa es como la prioridad en tus universidades, donde conozcas personas, donde conozcas doctores que ya hayan graduado de esa universidad o que ya hayan estudiado en esa ciudad, porque ese doctor te va a guiar en tu proceso de entrevista, te va a guiar quizás en cómo buscar renta, dónde es la mejor zona para vivir. Siento que yo tenía claro que quería Boston porque tenía dos amigas de mi mismo año que se habían graduado de TOEFL. Una estaba estudiando y una se iba a graduar ese año. Yo apliqué a las dos que hay en Boston y pues tuve la suerte que me aceptara Boston University, pero apenas me llamó una de Boston, yo vi la luz, porque era pues mi top priority de universidades. Oh, perfecto. Es decir, que ya prácticamente tú hiciste entrevistas en Alabama y en Boston University, pero ya la demás ya la descartaste ya de una cuando viste que finalmente Boston University te seleccionó para entrar al programa. Y es importante Después eso que has que, dicho. exacto, después que Boston me aceptó, me llamaron tres universidades más. Me llamó Kansas, me llamó Missouri, una se llama ATSU y la otra se llama UMKC, y me llamó Nova. Esas tres les mandé carta de rejection porque pues ya había aceptado Boston y era la que yo quería. Oh, perfecto. Pero lo bueno que tuviste bastantes oportunidades para poder Sí. hacer varias entrevistas. ¿Y en Alabama no te dieron ninguna carta de aceptación? En Alabama no hice la entrevista. En Alabama yo pasé el bench y tenía la entrevista para el 1 de agosto y una vez el 27 de julio a mí me aceptaron en Boston y mandé una carta que no me iba a presentar a la entrevista. Bueno, y en el proceso de aplicación, muchos doctores a veces tienen la duda de la nota mínima para calificar en alguna de las universidades. En el caso de tu universidad, ¿tú tienes como un requisito mínimo a la hora de aplicar en ese aspecto? Cuando estás buscando en CAPI los requisitos que pide BU, no existe un mínimo para el GPA. Y otra cosa que quiero compartir, ahora que ya conozco a los classmates, conozco a los compañeros con los que voy a empezar, hay personas que tienen 3.95 y hay otros doctores que tienen 2.24. Si tenemos un 2, yo sé que el promedio en Cuba los tratamos con diferentes números porque es en base a 5. Aquí lo hacen principalmente en base a 4. Eso lo sabemos con el reporte del ICSI. Después que ICSI nos manda nuestras notas traducidas, traducidas no, nuestras notas certificadas, nos manda el GPA que es equivalente de nuestro país aquí en Estados Unidos. Entonces siento que no debe ser un impedimento para que tú apliques a las universidades. Es un plus que tengas un GPA alto, más de 350, pero si tienes 2 o 250, igual aplica, porque sí aceptan con el GPA de 2 o 2 y un poco más. Entonces, en el caso de tu universidad, eso puede ser un plus, pero no es un requisito No define. indispensable como para aplicar el programa. Entonces, ya que tú Exacto. estás dentro de esa universidad, ¿qué crees que fue lo más valorado que hizo a tu universidad decir, esta candidata sí, sí la necesitamos dentro del programa? ¿Qué crees que ellos observan más dentro del conjunto de valores, principios, conocimiento, todo lo que observan dentro de tu programa que hacen elegir a ese candidato? Tengo la respuesta para esa pregunta, que es que yo era higienista. Siento que a BU les gusta que hayas trabajado de higienista, que hayas tenido esa licencia, porque cuando llegas a estudiar el programa, cuando llega la parte práctica, tienes más habilidades manuales. Porque muchos ya no practicamos de hace 5 años, 6 años, hay personas que no practican hace 10 años. Entonces, que tú hayas estado vinculado de cierta forma ya de asistente o de higienista, pues le gusta. Enseguida que la doctora me hizo la entrevista y me dijo, eres higienista. Eso es lo que más nos gusta. Así que esta es mi respuesta para esa pregunta, que hayas estado vinculado al medio y sobre todas las cosas que te hayas superado, que te hayas hecho asistente, que después hayas crecido y hayas sacado tu licencia de higienista, te va a colocar entre los candidatos que más les va a gustar. Entonces, Helen, tú venías de ese proceso que sabía que debías, una vez llegado a este país, sabía que tenía que trabajar como asistente dental, o sea, venías bien enfocada, pasar el BOAR, hacerte higienista, en tu caso en el estado de Florida, ¿cierto? Sí. Hacerte higienista, tener la experiencia.
Y cuéntanos, por ejemplo, también qué más hiciste, voluntariado, shadowing, es decir, que hizo que tu perfil fuera competitivo para ello. Trabajo de investigación. Claro. So, cuando yo llegué, yo tenía claro que quería seguir la misma rama porque es lo que sabía hacer. Yo me gradué a los 23 años, empecé la carrera a los 18, como todos los doctores en Cuba, y entonces desde bien jovencita lo único que había hecho era estar vinculada al mundo de la dentistería, como dicen acá. Entonces, pues tenía claro que mi objetivo era seguir el camino que estaba marcado y aparte que, sinceramente, creo que es una de las carreras que más oportunidades tiene de revalidar en este país. Tanto medicina como odontología te abren muchísimas puertas y creo que de alguna forma tienen atajos para que tú revalides. Entonces, tenía amistades, eso es clave, que ya habían pasado el proceso. Me apoyé en ellos, eh, me pasaron como los datos de por dónde hacer voluntariado. Siento que es importante que hayas hecho voluntariado porque es una forma de crecer tu CV. Si tú eres un doctor que trabajó pocos años, quizás tiene poca experiencia práctica, pues te debes enfocar en otros aspectos para crecer el resumen. Colgate hace muchas campañas de voluntariado en la Florida, principalmente en Miami, pues tuve la suerte de vivir en un lugar donde hay bastante networking, donde hay bastante comunicación entre los doctores y fui a varios voluntariados de Colgate. Igual hay una aplicación que se llama Eventbrite. Puedes hacer voluntariados que no tienen que ver con dentistry. Puedes hacer voluntariados de ir a recoger basura a la playa, puedes ir a una iglesia a repartir comida, y es gratis. La mayoría de los voluntariados solamente a través de aplicación te inscribes y pues es otra cosa más que poner en el resumen. En cuanto a investigaciones, yo había hecho jornadas científicas durante la escuela. Eso fue lo que puse en mi resumen. Todos los trabajos que hice en primer año, segundo año de la carrera fue lo que agregué al CV. Otra cosa que también siento que puede ser un plus es pertenecer a una asociación, tanto como la ADA, como el Hispanic Dental Association. Pagar la membresía quizás pues es una inversión, porque quizás como higienista creo que vale como 90, quizás como estudiante vale 20. Es una inversión, pero puedes asistir a sus eventos, tienes descuentos cuando ellos hacen reuniones y es algo más que poner en tu resumen. Es decir, eso fue lo que enriqueció tu resumen, pero Sí. ¿consideras como que el peso fundamental fue que hayas tenido esa experiencia como higienista, que estés vinculada en el medio para que ellos finalmente hayan decidido por ti como candidata, ¿cierto? Sí, pienso que no haberte desvinculado de dentistry y haber crecido en el medio, dentro del sistema de salud americano, es algo que los hace mirar tu perfil. Es decir, como para que no exista un gap dentro de tu aplicación, sino que exista una continuidad de que tú te estás preparando, de que estás haciendo voluntariado, de que estás vinculada al medio como tal. Exacto. Perfecto, Helen. Gracias por compartir tu experiencia acerca de todo lo que tú hiciste para que los doctores también sepan cómo pueden enriquecer su currículo a la hora de aplicar a las diferentes universidades. Eso mismo que has dicho de los voluntariados, por ejemplo, en las iglesias, es algo fundamental también, porque a veces pensamos que solamente, o sea, es beneficioso a la hora de participar en un voluntariado de odontología, pero participar en otro sería también Exacto. algo que enriquece más porque está trabajando a un fin social, en un beneficio de Y la que sociedad. hace que las personas que están leyendo tu aplicación vean que eres una persona social, que eres noble, que ayudas al prójimo, pues habla de ti como persona, que hayas hecho voluntariado de este tipo. Perfecto. Y bueno, una pregunta que siempre me realizan es que si es necesario tener residencia para aplicar a las diferentes universidades, pero vamos a hablar en el caso de la tuya. Cuando estás aplicando a CAPI, cada universidad te especifica si pide Green Card o ciudadanía o si no. Mi universidad en específico no pide en ninguno de esos estatus. Sí creo que pues tienes una posibilidad mayor si eres ciudadano, si eres residente, pero no te limita a aplicar a Boston University específicamente. Oh, perfecto. Eso sería algo también beneficioso en el caso de que todavía hay doctores que no tienen como un estatus todavía legal y entonces Sí. esa sería una opción factible a la hora de seleccionar esta universidad. Y bueno, quisiera que me hablaras acerca de las cartas de recomendación.
¿Te solicitaron algunas, cuántas y de quiénes específicamente? CAPI te pide 3 cartas de recomendación. CAPI o ADEA Paz. Tiene que ser del decano de tu facultad, en el país donde estudiaste, y 2 cartas de doctores con lo que hayas trabajado o lo que hayas estado bajo su supervisión. Hay muchas universidades que no te obligan a presentar la carta del decano. Un ejemplo, Boston University no específicamente pide la carta del decano. Esta es la primera opción que a ellos les gustaría que tú mandaras, pero si consigues de alguien de tu facultad que te dio clase durante la carrera, es suficiente. Hay universidades como UPenn que sí específicamente te pide una carta del decano. Nosotros vivimos en un país con varios dilemas políticos. Tú puedes mandar una carta explicando que por temas políticos quizás la decana se negó a hacerte la carta de recomendación. Hay otra universidad, ATSU, que es en Missouri, que me pidió una carta de alguien que me haya supervisado durante un voluntariado. Sé que este año también Tufts, que es la otra universidad de Boston, incorporó esa carta a los requisitos. Que alguien que pertenezca a una compañía de los voluntariados, tanto como el Colgate o como cualquier compañía de Even Wright, te puede hacer la carta para las universidades. Y Sí. Helen, cuéntanos, ya nos has dicho que con respecto a la carta de recomendación fue necesario una de, por ejemplo, de tu profesor o decano, en ese caso de Cuba, dos de doctores que trabajaran contigo para ver tu experiencia, todo, y una del voluntariado. ¿Cómo fue ese proceso con respecto al voluntariado? Porque creo que esto es algo nuevo que estoy escuchando. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuviste que contactar con la persona? Y en caso de ser así, ¿fue con, por ejemplo, con la fecha que fuiste al voluntariado o con una fecha vigente para el proceso de aplicación a tu universidad? Bueno, primero aclarar que el tema de la carta de voluntariado no son todos los programas. Tú mandas 3 cartas básicas por CAPI o por ADEA Paz, que son las cartas del decano o profesor, y 2 cartas de doctores en Estados Unidos. Esas son tus 3 cartas básicas. Pero luego hay universidades que te escriben pidiendo requisitos adicionales. Por ejemplo, una carta de alguien que te haya supervisado durante un voluntariado. ¿Cómo la puedes conseguir? Yo había hecho voluntariado con Colgate, le escribí a la persona que se encarga de organizar los voluntariados y ella me la hizo sin ningún problema. Lo único que específicamente con Colgate, no sé si saben este dato, pero las cartas de recomendación tienen un official letterhead en la parte de arriba de la carta tiene que ir el logo de la oficina donde trabaja ese doctor o los doctores que te están haciendo la carta desde Cuba. En mi caso, la doctora le puso un cuño del policlínico donde ella trabaja. Tiene que tener como algo oficial que diga que ese doctor está trabajando en esa clínica. Entonces, Colgate no permite que su logo aparezca en ningún documento de ese tipo. Entonces, yo le escribí a la escuela, le expliqué que Colgate era una marca comercial, que no estaba de acuerdo con que la carta tuviera el logo y no hicieron ningún problema. Enseguida me escribieron que aceptaban mi carta y le escribieron a la organizadora que mandó la carta que estaba bien y que la aceptaban. Siempre, siempre comunicarse con la escuela. Cualquier cosa que tú no puedas conseguir, cualquier cosa que quizás no lo puedes hacer exacto como ellos lo piden, llamar, escribir. La verdad es que están para ayudarte. No hubo nadie que me pusiera un pero, nadie que me tratara diferente. Y yo no hablo inglés perfecto. Y todas las llamadas fueron en inglés y te hacen el esfuerzo por entenderte. La verdad, no tenga miedo de expresar si tiene que cambiar algo, no tenga miedo de comunicarse con el programa. En el caso de las cartas de recomendación, cuéntanos si existe dentro como del programa un formato específico en el que tenemos que subir esas cartas, si existe para guiarnos o eso precisamente lo tiene que hacer la persona que está enviándote esa carta específico de recomendación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, no existe un formato ni en ADEA CAPI ni en ADEA Paz. El doctor que tú elijas para que te haga esa carta de recomendación tiene que subirla desde su propio correo electrónico con el formato que ellos elijan. Lo único que sí le deben informar a ese doctor es que la carta debe tener la firma a mano, sobre todo no, en ADEA CAPI específico porque ADEA Paz tiene otro formato.
En ADEA CAPI tienen que firmar la carta a mano, escanearla y de ahí subirla al link que les manden. Y tiene que tener un official letterhead, que es el logo de la oficina arriba de la carta. Entonces, lo único que tienes que hacer en ADEA CAPI es poner un correo, el correo de los 3 doctores a los que le va a llegar el link. Ellos entran al link, se crean una cuenta y suben la carta en PDF. Entonces, ADEA CAPI es un poco diferente. Ese doctor va a responder preguntas sobre ti cuando abres el link y va a subir una serie de preguntas primero, de dónde te conoces, de qué tiempo te conoces, su opinión sobre tú como profesional. Y al final va a copiar y pegar esa carta que te hizo para DEA CAPI, la va a tener en Word, la va a copiar y la va a pegar al final del formato de ADEA-Pass. No vamos a subir en ADEA-Pass en ningún momento un PDF. Todo el tiempo va a ser teclado respondiendo preguntas y al final vas a subir esa misma carta de ACAPIN a DeaPass, pero copiada y pegada. Oh, perfecto. Entonces, me hablaste del inglés, que cuando te hicieron las entrevistas fue necesario, pero hablando del inglés, sabemos que nosotros para poder aplicar a las diferentes universidades necesitamos realizar el examen de TOEFL. Cuéntame de tu universidad, del TOEFL, háblame de las aplicaciones que usaste que te sirvieron para poder practicar y ganar ese puntaje, el puntaje mínimo para calificar a tu universidad, y si es muy importante a la hora de por ejemplo, de la entrevista, ver esa calificación del TOEFL si tiene un gran peso sobre tu currículo. El TOEFL es muy importante porque te va a definir a cuántas universidades puedes aplicar. Tu nota en el TOEFL va a, te va a hacer fácil el proceso de descarte. Porque si tú tienes menos de 90, sabes que la universidad que tienes que pide más de 90, en esas no vas a gastar dinero aplicando, porque no cumples con los requisitos. Si tienes más de 95, sabes que tienes un rango muy amplio de universidades para aplicar. Siento que esmerarse, invertir en sacar una buena nota en el TOEFL es prioridad antes de empezar las aplicaciones. El TOEFL tiene una vigencia o la mayoría de las universidades piden que el TOEFL tenga menos de 2 años. Vamos a intentar que hagamos las pruebas del examen del TOEFL cercano a las aplicaciones. Si el inglés te cuesta un poco de trabajo, empieza con bastante tiempo para que cuando llegue en marzo ya tengas la nota que quieres. Pero lo que aconsejo es que si tienes pensado aplicar en el 2028, no hagas el TOEFL ahora en el 2026 porque quizás cuando llegue tu proceso se va a estar vencido. Entonces, pues, de nuevo empezar con estudiar, pagar aplicaciones. Yo estudié un mes sola por YouTube. Me sentaba todos los días, veía videos, había varios profesores que eran, pues, lo que fui buscando. Sabes, en YouTube te van empezando a salir más y más sobre el mismo tema que constantemente ves. Entonces ahí decidí cuál era el profesor que entendía mejor, cuál yo creía que sí estaba aportando a que yo mejorara la nota en las aplicaciones que practicaba. Eh, Esto es gratis. Vayan todos los días a la página de ETS. Ellos todos los días ponen un ejercicio gratis. Tanto de listening, de speaking, todos los días. Lo primero que tú haces cuando te sientas a estudiar tus 2 horas es hacer tu ejercicio gratis en ETS. Y tienen una prueba gratis también. Yo compré varios ejercicios allí. No sé, un ejercicio de reading me costaron quizás $14, no es económico. Y compré una prueba también. El día antes de la primera prueba que yo hice, yo me senté en ETS, compré una prueba y la hice. Yo hice mi examen en mi casa, es decir, hice el home edition. Compré mi examen para practicar. Me senté, arreglé mi micrófono, mi cámara, saber que todo funciona y que es compatible con su sistema. Y estuve de las 4 o 5 horas sentada haciendo mi examen. El día antes del examen oficial que yo tenía planificada la fecha. Pues eso, practicar todos los días. Si hay algo en lo que sales mal, un ejemplo, yo, yo hablo, creo yo, se entiende lo que yo digo, pero quizás en speaking no sacaba las notas más altas. ¿Qué hice? Me enfoqué en writing and reading, que eran donde yo sacaba en los ejercicios 26. En mi tiempo era en base a 30, yo sé que ahora cambió, es en base a 5. Pero en mi tiempo, tu máximo score en Mauricio eran 30, en mi tiempo el año pasado. Y entonces me enfoqué en lo que yo era buena, en lo que yo sí sacaba buenas notas. Yo sé que en speaking quizás sacaba un 20,
pero en writing quizás un 26. Entonces eso, no te enfoques en donde sales mal, porque creo que eso te va a deprimir, te va a retrasar. No tienes una nota buena en speaking, enfócate que el listening te va a subir. Enfócate que quizás reading te va a sacar ese 30 que te va a subir a más de 90 o más de 4,5. Ese es mi mayor consejo. En donde eres buena, ahí pon la atención. Entonces en YouTube estudié por un canal que se llama TST Prep, es un profesor. Yo estudié por las que todos mencionan, Lingua Marina, Yuba, ellas son muy buenas. Simplemente después tú vas encontrando a quién entiendes mejor. Por supuesto, ve con la corriente, ve encontrando los canales que todo el mundo recomienda, pero después los canales que te funcionan a ti. ¿Quién siente que da ejercicios que tú entiendes mejor? ¿Cuáles son las explicaciones que te funcionan? Entonces, TST Prep es un profesor que me adaptó mucho el oído a su acento. Yuba tiene un acento más británico, eso era un poquito más difícil entenderla. Este profesor también tiene un programa que lo vende de preparación para el TOEFL. Tengo amistades que lo han comprado. Yo hice la parte gratis, solamente vi sus videos y hacía muchas cosas de escribir a mano. Ahora se usa mucho el teléfono, pero yo tenía una agenda y escribía a mano las palabras que no me sabía, escribía a mano los templates de writing. Eso me funcionó para memorizar. Cada uno con sus técnicas de estudio. La aplicación que usé para estudiar se llama Best My Test. Esta aplicación tiene, creo que 1 o 2 tasks gratis de listening y de writing. Instálenla, hagan eso que es gratis. Si te gusta la aplicación, págala. La aplicación se puede compartir, es decir, con un mismo sign-in pueden entrar varios doctores, solamente que pues no vas a tener quizás control sobre tu progreso o no vas a saber cuáles ejercicios ya has hecho porque ya otra persona quizás lo hizo. Entonces, es decisión de cada cual. Te ahorras un dinero compartiendo la suscripción, pero quizás si quieres tener más control sobre el progreso, pues la compras sola o solo. Perfecto. Gracias por compartir esos canales, esos programas que sé que ayudarán a muchos de los doctores que se están preparando en su proceso de TOEFL y principalmente también es de ayuda para mí porque es el proceso que siento que ahora es en el que estoy enfocada para superarme y como tú has dicho, por lo menos llegar a ese 95 que sería como una nota que ciertas universidades mirarían a partir de ahí como competitivo. Y Sí, bueno, acerca de todas las universidades que tú aplicaste, porque hiciste un proceso investigativo, has hablado del Home Edition y a veces hay doctores que preguntan cuál universidades aceptan ese Home Edition. Como parte de tu proceso investigativo, ¿pudieras decirnos como brevemente esas universidades que sí te decían para, en el caso de Home Edition, sí. que sabemos que otras definitivamente no la aceptan? Sí, bueno, antes de responderte esa pregunta, quería agregar que yo di tutorías con una profesora para el TOEFL. Eso siento que elevó mi nota a mi 97, que fue la nota más alta que saqué antes de empezar. Buscar ayuda. Si tú sientes que estás sacando la misma nota una y otra vez, busca ayuda. Es una inversión, lleva dinero, sí, pero sí va a aumentar tu nota, sí va a hacer crecer ese score que tanto te hace falta. Si ya te presentaste 3 veces, sigues sacando la misma nota, o quizás subes un punto, subes 2 puntos, busca ayuda profesional. Alguien que ya tenga experiencia va a decirte cómo hacer esa prueba. Te va a explicar, esa prueba no es de hablar inglés. Esa prueba es de cómo hacerla. Sabe los tips, sabe dónde buscar, saber qué escribir, saber la lógica de tus respuestas, va a garantizarte un score más alto. Mi mayor consejo es busquen ayuda profesional en el sentido de que búsquense un tutor que se dedique a preparar para el TOEFL. En mi caso fue definitorio. Entonces, en cuanto al Home Edition, por 100% sé que Chicago no acepta Home Edition. Y Kansas creo que tampoco lo aceptaba, pero yo apliqué sin saber y me llamaron. Siento que en todo no es definitivo, que si hay un programa que de verdad te gusta y quizás hay un requisito mínimo que no aceptan, tú puedes comunicarte con esa universidad o quizás insistir y aplicar con los requisitos que tienes. Lo que más me llevó a mí a hacer el Home Edition es que el trabajo. Yo trabajaba los sábados y trabajaba entre semanas. Para ir a un centro de Promedio tienes que pedir un día. Y entonces
Siento que si estaba la opción de home edition, que lo puedes hacer a la hora que quieras, lo puedes hacer un domingo, pues no iba a pedirme el día en el trabajo o los días que yo podía ir a veces eran los sábados y los sábados está como muy crowded. Hay muchas personas haciendo todo tipo de exámenes. Siento que yo me iba a poner quizás más nerviosa o que iba a interferir en mis respuestas, estar escuchando la respuesta de otro o estar escuchando a otra persona leer. So, eso fue lo que me hizo decidir que tenía que pedir un día en el trabajo y que los sábados son días donde van muchas personas a hacer exámenes. Oh, perfecto. Y bueno, perfecto todo lo que has compartido. En el caso del bench, ciertas universidades lo requieren. ¿En tu universidad se requiere o en algunas de las que aplicaste era necesario? En Boston University no pide bench. Entonces, hay varias universidades que no lo piden. Si tú no te sientes preparado para hacer el bench test o no te sientes preparado para hacer esa inversión, porque honestamente es una inversión, lleva mucho dinero prepararse para el bench test, pues aplica solamente a las que no llevan este tipo de examen. Boston University, yo no hice diferencia. Yo apliqué a las universidades que me gustaban, a los programas que creía que tenía oportunidades, tuviera o no tuviera bench test. Boston específicamente no lo pide, ni Tufts tampoco, que son las dos universidades que hay en Boston. Pero sí hice un bench test, tuve la experiencia en Alabama de hacerlo y pasarlo entre los 24 doctores que aceptaron, que pasaron ese proceso de bench test. Eh, Lleva mucha preparación, lleva mucha práctica. Si tú no estás dispuesto a enfrentarte a esto, pues no apliques simplemente a los programas que los incluyen. Específicamente, BU no pide bench test. Oh, perfecto. ¿Y recomiendas, por ejemplo, como parte, porque muchos doctores vienen sin experiencia de su país? Entonces, ¿recomiendas, por ejemplo, tomar un curso de bench para incrementar las habilidades a la hora de enfrentarse a muchos de los programas, aunque no lleve, por ejemplo, en el caso de tu universidad, bench test? Sí, lo recomiendo. Si tú no tienes la experiencia de preparar una corona, como no la tenía yo, sí te aconsejo que busques a un profesor que te enseñe cómo hacerlo. El profesor te va a dar la teoría que tú no tienes, te va a dar los tips, qué pares romper primero, por dónde empezar, qué fresas usar, eso hace falta. 100% lo recomiendo. Eh, y más que el curso, recomiendo practicar. Tú puedes ir al curso, puedes pagar los $5,000, no vale $5,000, pero puedes hacer la mayor inversión del año. Pero si de ahí no llegas a tu casa y rompes un diente, vas a ir al bench en blanco igual. Porque la teoría es muy buena, te da una idea de una guía. Pero sí, la práctica es no sé, 50 y 50%. Perfecto. Sí, dentro de esas cosas que practicaste, por ejemplo, está la preparación de corona, de cavidades. Eso es lo que se enfoca a este tipo de examen. Sí, sí. Cada universidad tiene diferentes preparaciones, diferentes coronas, diferentes cavidades. Hay universidades que piden hacer TEMP. Depende de la universidad a la que aplique, ellos te mandan un PDF con todos los requisitos que van a estar incluyendo en el bench test. Muchos no te mandan el número del diente, so cuando llegas el día del examen vas a saber qué diente vas a preparar. So para eso simplemente tú vas a comprar 5 o 6 dientes que más salen y tú vas a tenerlo en tu casa y vas a prepararlos una y otra vez para cuando llegues allí, pues no te haga diferencia que te ponen un 30 o que te ponen un 3. Y como parte de ese examen, ¿la misma universidad te provee los instrumentales o eres tú quien tienes que llevarlo ese día del examen? En mi caso en específico, en Alabama, ellos te dan los instrumentales, la fresa, pero te dejan llevar con lo que tú te sientes cómoda trabajando. So, un consejo, si la universidad te deja llevar tus fresas, aunque ellos te los den, trabaja con lo que ya conoces, a lo que tu mano está acostumbrada, al corte que ya tú sabes que va a salir de la forma que tú planificas que sea tu preparación. No, ese día mi mayor consejo es no trabajes con algo que no conoces o no trabajes con un número de fresas que nunca hayas usado. Si la universidad te da la opción de llevar tus instrumentos, pues mucho mejor. Hay universidades que sé que no, que ellos te proporcionan todo y tienes que trabajar con lo que ellos te ofrecen, pero por experiencia, muchos te mandan los instrumentos con los que vas a estar trabajando en un PDF. Te dicen las preparaciones que te van a salir,
Quizás no te dicen el número, pero te dicen que te va a salir una clase 2, por ejemplo. No te dicen el número del diente, pero tú sabes que ya tú compras tus fresas para preparar una clase 2. Y te dicen que te va a dar quizás una 330 y una 245. Pues tú vas a tu supply, compras una 330 y una 245. Y practicas en tu casa con los mismos números de fresas que ellos te van a estar dando. O por ejemplo, el Larkin pide que tú lleves todo. Ellos piden que tú lleves el taipodón, el diente, la fresa, la banda. Entonces, depende del programa al que estás aplicando, tienen sus propios requisitos. Bueno, y muchas de estas universidades te realizan una entrevista. ¿Cómo fue, cómo consideras ese proceso de entrevista? ¿Hubo una pregunta de momento inesperada? De forma general, háblanos del proceso. ¿Qué fue lo que más te impactó durante ese proceso de entrevista? Primero decir que yo le tenía terror a las entrevistas, porque primero por el idioma. Yo hablo inglés con mis pacientes, pero siento que es una conversación un poco más informal. Ellos se esfuerzan por entenderme, yo me esfuerzo por hablar lo mejor que puedo, pero no es lo mismo enfrentarse a un profesor de una universidad dental en Estados Unidos. Le tenía terror. Pero al otro día de mi entrevista, yo me senté un segundo y me sentí, sinceramente, que yo lo que hice fue conversar con la profesora. La entrevista para mí se sintió como una conversación. Fue algo muy tranquilo, fue muy 100%. La doctora me ayudó a que no tuviera nervios. So, no le tengan tanto miedo al tema de la entrevista. Practiquen en su casa, vean videos de YouTube, porque si te hacen preguntas específicas de quizás por qué estás escogiendo este programa. So, tú no vas a ir en blanco a la entrevista, tú vas a ir sabiendo que BU tiene uno de los laboratorios con más alta tecnología del país, por ejemplo. So, tú antes de ir a tu entrevista, tú te vas a sentar, vas a buscar la página web del programa y vas a ver qué hace ese programa especial. Y entonces eso te va a hacer a ti decidirte por ese programa. O sea, de tu entrevista, tú hiciste eso, hiciste tu trabajo de campo y le vas a contar a la doctora que su programa te interesa por X o por Y. So, básicamente, prepararse sobre el programa que vas a estudiar, hablar bien de ti. Es tu momento de decir qué aporte le vas a dar tú a la escuela. Ser humilde, por supuesto, tú no vas a hablar de ti como el mejor doctor del mundo, porque tú tienes que demostrar también que estás abierto a aprender, que estás abierto a incorporar nuevas técnicas. Esto es clave. Ser humilde, pero sabiendo lo que valemos. Como parte de ese proceso de la entrevista, de forma general, ¿qué es lo que más se aborda dentro de eso? ¿Hablar general? ¿Qué otras cosas aparte de eso te preguntan? So, siempre te van a decir, háblame de ti. Tell me about yourself. Esa es la famosa pregunta que todos sabemos que va a salir en la entrevista. Lo mismo el profesor lo va a usar para romper el hielo o lo va a usar como una pregunta formal. Háblame de ti, cuéntame de tu experiencia profesional, cuántos años trabajaste, practicaste en tu país. So, tú vas a ir a la entrevista con tu CV memorizado. Sabes que ese doctor ese día tiene el CV tuyo delante de él o de ella y quizás te va a hacer preguntas precisas. Ah, vi que hiciste un curso de VIH. ¿De qué se trató? So, tú vas a ir a esa entrevista con tu CV estudiado. Te vas a saber los research que hiciste, te vas a saber los CV que hiciste. Quizás no tenías que aprender las cosas específicamente de memoria, pero quizás hiciste un CV, un research de los implantes en la persona mayor de 60 años. Ah, bueno, ahí tuvimos resultados que quizás el 50% funciona, el 50% no. Cosas así, porque eso puede salirte en la entrevista. Número uno, saber sobre el programa. Número dos, saber sobre tu CV. Siempre piensa, esa persona que te está haciendo esa pregunta no sabe más de ti que tú mismo. Helen, ¿y aproximadamente cuánto dinero recomendarías tener ahorrado para empezar el proceso de reválida? ¿Cuánto te ha costado a ti este proceso? Bueno, exactamente no tengo un número, pero yo sí he sacado cuentas desde que yo hice el IMBD en el 2023 hasta la aceptación en el 2025. Me gasté unos $20,000. No esperé a tener ese dinero reunido, ni nadie, no considero que nadie espera tener $10,000 reunidos. Se va pagando sobre la marcha. Vamos a ir pagando las cosas poco a poco. Reunimos el dinero del board, lo pagamos. Reunimos el dinero quizás de las pruebas para hacerse higienista, las pagamos. Poco a poco todo va llegando. Mi proceso duró bastante.
son 2 años. Es decir, yo hice el board en el 23 y en el 2025 me aceptaron. Y yo llevo 5 años en este país. So, no es que yo llevo poco tiempo y ya estoy haciendo todo. Me tomó 5 años entrar a un programa dental. So, cada uno con su historia, cada uno con su tiempo. El dinero va a llegar. El dinero viene. Tú tienes que tener simplemente clara la meta. Sí aconsejo que cuando eres aceptada en un programa tengas un dinero guardado. Tengas un dinero guardado para aplicar a CAPI o a PAS, porque las aplicaciones valen dinero. Yo estuve leyendo ayer casualmente que subieron de precio. La primera aplicación vale 2.40 y algo. Y de ahí todas las universidades que tú vas a aplicar valen 199. Eso es un dinero grande. Yo apliqué a 12 programas. Te podrás imaginar qué dinero me gasté yo en las aplicaciones. Después vienen las entrevistas. Las entrevistas, BU es gratis. Pero los bench tests, la mayoría, tienes que pagar. Alabama me costó $350, pero por ejemplo Nova vale $3,000. UMKC, que es la de Kansas, vale $2,500 el bench. So, viene otra inversión. Tener tu resguardo, siempre saber que ahora tu dinero va enfocado en tu proceso. Todo lo que ganes va a ir a esa caja de ahorros para las universidades, porque sí lleva gastos. Y eso fue lo que me dijiste de que, por ejemplo, te tenían que de reservar el asiento, eso de lo que tú estás hablando. No, esto Eso es es del cuando vas a aplicar. Cuando vas a aplicar, Capi te cobra por cada aplicación que ellos mandan. So, Capi lo que hace es, o PAS, organizar tu aplicación, crear tu aplicación. Y después ellos mandan a cada universidad tu información. Entonces, que ellos manden a la primera universidad, te cobran 2.46, no sé. Y después a la segunda universidad, a la tercera, todas las que vengan después, te cobran $199, prácticamente $200. Pero después que tú eres aceptada en una universidad, tienes que pagar un fee por guardar tu puesto. Tufts cobra $10,000, Boston University cobra $3,000, Rocker cobra $5,000, son miles de dólares para que te guarden el puesto. Porque muchos doctores son aceptados y después, quizás dentro de un mes, la universidad que ellos sueñan los acepta y rechazan esta universidad y aceptan la otra. Entonces, esa universidad está garantizando que el tiempo que han invertido en ti pues esté ahí pagado. So, cuando tú eres aceptado por la universidad, tienes alrededor de 15 días para pagar el fee de guardarte el puesto en el programa, que es alrededor de $3,000 a $5,000 a $10,000. es bien costoso el proceso, realmente. Es decir, que hay que hacer un proceso investigativo bien fuerte para poder decidir en cuál universidad vas, porque si sigues aplicando por guardar ese cupo, cuando vengas a ver, te gastan millones y Exacto, millones de dólares. exacto. ¿Y qué opciones de ayuda financiera, por ejemplo, tienen los estudiantes de tu programa? Si te dan opciones, por ejemplo, para la parte privada o para la parte federal. Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe que a partir del 1 de julio del 2026 hay una nueva ley en el país donde FAFSA solo va a prestar $50,000. Antes todos los préstamos que utilizábamos los dentistas internacionales eran federales. Es decir, tú pedías a FAFSA lo que tú necesitabas, pero aparte existía otro banco que se llamaba Gran Plus que te prestaba todo el resto del dinero. Pero ese Gran Plus ya no existe y FAFSA bajó el techo del préstamo. So, ahora federal solo puedes obtener $50,000. El resto del dinero, por ejemplo, mi primer año vale $170,000. Yo tuve que pedir $120,000 a un prestamista privado. No se asusten con esto. Sinceramente, creo que si tienes un buen crédito, si tienes una buena historia crediticia, no te va a afectar. Yo tengo un mejor interés en el préstamo privado que en el préstamo federal. So, es algo positivo en ese sentido, vas a terminar pagando menos dinero. ¿Cuáles son los aspectos quizás negativos? Que no aplica quizás a un perdón de préstamo. Viene el siguiente gobierno y dice, vamos a perdonar todos los préstamos estudiantiles que hay desde el 2026. Tú no vas a entrar, a ti solamente te van a perdonar $50,000 que te prestó el Estado. Todo el resto lo vas a tener que pagar por el resto de tu vida. El préstamo estudiantil, saber que si tú declaras una bancarrota, muchas veces no te vas a poder librar del préstamo estudiantil, sea privado, sea federal. La mayoría de las veces tienes que seguir pagando el préstamo estudiantil. So, estar consciente de que vas a deber alrededor de $500,000 por 30, 20 años, depende de cuán bien te vaya en la vida y cuán rápido pagues ese préstamo. Pero hay muchas opciones, hay muchos. El proceso de aplicación en los bancos privados es fácil. No le tengan miedo, es fácil. Es como crearse una cuenta y poner tus datos. Si tienes un familiar, un amigo que te quiera servir de cosigner,
Perfecto. El cosigner te va a hacer que el interés baje. Va a hacer que quizás el banco no te acepte el préstamo a ti sola, pero pusiste un cosigner quizás de un ciudadano o alguien que tiene un ingreso bastante considerable y te aprueban tu préstamo. So, poner un cosigner si ayuda, el que tenga la posibilidad, sí lo recomiendo. Es decir, tú combinaste como la parte federal con la parte privada, los dos préstamos. Exacto. Puedes pedirlo todo del privado. No es obligatorio lo federal. También este año, donde yo empiezo, es el primer año que se va a enfrentar a este cambio. So, había mucho desconocimiento y hemos ido aprendiendo que quizás FAFSA, por ejemplo, te da un 8 o 9% de interés. Y un préstamo privado te puede dar hasta un 3, un 6. Y entonces hay muchos doctores que decidieron no tomar el préstamo federal y hacerlo todo por el privado. Yo apliqué a mi FAFSA mis $50,000 y pedí mis $120,000 por un banco que se llama Sallie Mae. Fue el banco que mejor interés me dio. Entonces, otro consejo, comparen. No apliquen a un solo banco y acepten. Apliquen a todo. Yo en mi Instagram tengo una lista con todos los bancos que yo apliqué, pero hay muchos. Es decir, no estamos limitados, no va a ser ahora imposible revalidar porque no haya préstamos federales. Es hasta cierto punto una ventaja. ¿Y los intereses van subiendo a cada año o, por ejemplo, es un interés único? Tienes las dos opciones. Cuando tú estás eligiendo el préstamo, puedes poner interés fijo o interés variable. El interés variable puede subir, puede bajar, y el interés fijo, pues hasta que tú termines de pagar tu préstamo, va a ser el mismo. ¿Qué cambia? Quizás, si tú pones tu interés te dan un ejemplo, 10% de interés. Pero si eliges un interés fijo, quizás te dan 10,1. Quizás te va a subir un 1%, pero tú sabes que ese 1% ya vas a contar con eso durante todo el tiempo que vas a estar pagando el préstamo. Pero si coges uno variable, que se va a quedar en 10, quizás te va a ahorrar un 1% en ese momento, pero de aquí a 2 años aumentó a 10,9. So, es una forma de que se vuelva, que tengas incertidumbre sobre el préstamo tuyo, tu deuda el siguiente mes. So, mi consejo es, elijas uno fijo, estás tranquila, sabes que tu 10% va a ser hasta que terminas de pagar el préstamo. Elegir AutoPay. Esto también lo he puesto en mi página en Instagram. AutoPay es que, como mismo cualquier bill que pagamos, automáticamente se descuenta de tu cuenta de banco. Eso te baja el interés también, quizás 0,25. Tú dices 0,25 no es nada, pero cuando estamos hablando de $170,000, sí significa unos cuantos miles. So, elegir interés fijo, elegir AutoPay, poner cosigner, son cosas que te ayudan en este proceso. ¿Y a partir de cuándo tú tienes que empezar a a pagar ese préstamo? ¿Inmediatamente que te gradúas o te dan un periodo para que tú te reorganices y empieces a pagar? Es decir, que a partir So, específicamente de cuándo ya sí. empiezas a pagar. Tanto el préstamo federal como el préstamo privado, los dos te dan 6 meses de gracia. So, cuando tú te gradúas, tú tienes 6 meses para empezar a buscar trabajo, para organizarte, quizás para mudar de estado, para regresar a donde vivías. No tienes que empezar a pagar inmediatamente cuando te gradúas. Es decir, es bastante largo el proceso y importante que tú hayas explicado esto para tener como la idea de qué opciones financieras también podemos utilizar para combinar y que sea mucho más factible a la hora de todo lo que nosotros debemos finalmente pagar. Pensaba también en el caso de lo que has explicado, que por ejemplo los privados no daban ese periodo de gracia que tú has explicado. Es decir, es muy factible. Esto, lo Sí. estudias, No le te tengan miedo a lo sacrificas, privado, igual funciona. pero al final ya todo se va pagando en la medida cuando ya tú vas a ser doctora aquí en este país. Es decir, todo va siendo poco a poco. Sí. Yo Do- quiero decirle al que ve esta entrevista que no se asuste. Tanto tú como el que esté asimilando toda esta información que yo estoy dando, se puede. Yo lo hice y yo empecé de ser igual que ustedes, que no tenía información, nada de lo que yo estoy diciendo yo lo sabía. Todo lo fui aprendiendo en el camino, todo este dinero, los préstamos privados, lo acabo de aprender, lo estoy compartiendo, es bueno que uno sepa con antelación a qué se va a enfrentar, pero vayan viviendo el paso que están dando. Estoy en el TOEFL, ahora yo no me voy a concentrar en cómo aplicar a DEACAPI, porque no estoy allí. Entonces, mi mayor consejo es, vive en el momento. Estás estudiando para el MBDE, ahora mismo yo no puedo pensar en el TOEFL. Estoy en el TOEFL, no puedo pensar cuánto me va a costar la escuela. Si ya tú te decidiste emprender en el camino de la reválida, enfócate en lo que estás viviendo, para que nadie vaya a atormentarse después de toda esta
toda esta marea de información. Sí. Muchas gracias por haber decidido participar en la entrevista y gracias por esas sabias palabras. Definitivamente han sido de mucha ayuda y ha sido de mucho todo lo que has explicado, mucha orientación para los doctores que nos están escuchando y también para mí que estoy aprendiendo en este proceso de reválida. Gracias por aceptar la invitación. Y para los doctores que nos están escuchando, invito a que sigan a la doctora Helen en su cuenta de Instagram, que también ella ofrece mucha información acerca de su vida universitaria, del proceso de reválida. Y le invito, voy a compartir aquí su información del Instagram para que le estén siguiendo. Y muchas gracias, Helen, por participar en este podcast y nos estaríamos entonces viendo a través de todo tu recorrido de vida universitaria. Gracias a ti por invitarme y espero que ayude en realidad todo lo que dije aquí. Realmente sí, de mucha ayuda.